3, 2, 1, Labras, el podcast sobre... palabras. Pam, 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 pam. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Soy Borja Odriozola y estás escuchando un nuevo episodio de Palabras, el podcast sobre palabras. Y hoy estoy muy contento, sin voz, pero muy contento porque tengo conmigo a Celia. Celia, ¿quién eres? Bueno, pues yo básicamente acompaño a mujeres expatriadas en España y también a profesores de idiomas extranjeros en España que están en España porque les encanta y porque quieren de verdad sentirse ellos mismos y formar parte de la cultura española. Pero todo con calma y curiosidad, muy importante. Con calma, con el relax, ya he visto en tu proyecto, súper, súper chulo eso. Qué bonito, qué bonita audiencia tienes, por cierto, me encanta. Ujú. Sí, a mí también. La verdad, estoy muy Bueno, contenta. imagino, ¿no? Sería buenísimo que odiases dar clase a este perfil de estudiante, ¿no? Bueno, ¿y qué palabra has elegido para hoy? Bueno, pues he elegido la palabra intríngulis. Intríngulis, seguro que no te la acabas de inventar. Ojalá, ojalá me lo hubiera inventado, pero no, es una palabra que existe y desafortunadamente creo que no se usa lo suficiente. Creo que tenemos que recuperarla y usarla un poquito más. Entonces, ¿por qué he elegido intríngulis? Espera, Bueno, antes primero de de elegir todo, intríngulis, si te parece, vamos a ver dime. exactamente qué es, porque además, como dices, todos los días nos enfrentamos al menos a dos o tres intríngulis. ¿Qué es un intríngulis? Vale, pues intríngulis tiene básicamente dos significados. El primero de ellos es un sinónimo de complicación, de dificultad. O sea, cuando estás navegando por la vida y de repente te encuentras así como en un cruce que no sabes qué elegir, eso es un intríngulis, una dificultad en general. Y el segundo significado tiene más que ver con la política, más o menos, porque es también la intención oculta de algo. Ah, vale, vale, vale. Ujú. O sea, puede ser un problema, pero también alguien que actúa de una forma un poco sospechosa con intenciones que no revela, ¿no? Exacto. Buenísimo. ¿Y por qué entonces has elegido esta palabra? Bueno, la he elegido primero porque es una palabra esdrújula y a mí me chiflan las palabras esdrújulas, porque siempre tienen así como un poquito de magia, están relacionadas con las ciencias, con disciplinas y sí, en general me gustan. Y porque siempre llevan tilde, o sea, es difícil no ponerles el acento bien. Es Y verdad, bueno, con eso no se equivocan los estudiantes. Una esdrújula, siempre tilde. Me gustan mucho, soy muy fan de las esdrújulas. Ya sabes que en este podcast somos más fans de las palabras con R fuerte. Ya si ujú. intríngulis fuese intríngulis o algo así, ya sería perfecta, pero una palabra preciosa, desde luego. Bueno, tenemos ridículo, que es esdrújula y tiene la R fuerte. Es verdad, ridículo. Luego pensamos una lista de palabras. Perfecto. Pues sí, es una palabra preciosa y que además creo que dentro de nuestro mundo, la enseñanza, el aprender idiomas, los intríngulis están súper presentes, ¿no? Constantemente, la verdad. O sea, tú piensas en la trayectoria de un estudiante de español y, bueno, en cuanto ya se encuentra la diferencia entre ser y estar, ahí ya hay un intríngulis. Uno de los primeros intríngulis. Y, por ejemplo, ¿cuáles son los intríngulis que ves con más frecuencia entre tus estudiantes? Muchísimo. O sea, uno de ellos muchas veces me piden cómo acentuar las palabras, que es algo que ya hemos introducido, pero el clásico indicativo versus subjuntivo, también saber qué subjuntivo usar, porque muchas veces cuando ya se encuentran con los tiempos de subjuntivo más complicados, eso también puede ser un intríngulis. Los pasados en general. Cuatro pasados en los que tienen que elegir y claro, en muchas lenguas solo tienen uno que engloba todo lo que tenemos nosotros. Muchos, Pues muchos sí, intríngulis. la gramática, digamos que es como un gran intríngulis llenos de intringulitos, ¿no? Pequeños, pero luego aparte de la gramática, Celia, a la hora de instalarse en España o de pasar un tiempo en España, ¿qué me dices de los intríngulis del día a día? Wow. Yo creo que todo el que haya sido expatriado en algún momento sabe, sabe a qué te enfrentas con eso, porque claro, tú puedes, por ejemplo, aprender español en tu país
Pero luego vas a España y vas a una tienda, o vas al mercado, o vas al médico, o lo que sea, y no sabes cómo empezar. O que te digan alguna frase que para nosotros es súper normal, por ejemplo, ¿quiere bolsa? Y claro, no entenderlo porque nunca lo has escuchado así y además con ese ritmo tan rápido puede ser una dificultad añadida. Y que te exige una respuesta inmediata de sí, no, y a ver, déjame pensar un momento qué es lo que me estás proponiendo, ¿no? Sí, sí, hay Ujú, como esos pequeños, bueno, obstáculos o situaciones a las que tienes que adaptarte y que imagino que tú también has experimentado, porque si no me equivoco, tú también has sido expat, viviste en Edimburgo, no sé si has vivido en ujú. más sitios y en otros países. Cuéntanos un poquito cómo ha sido tu experiencia, tus intríngulis viviendo fuera de España. Wow. Pues sí, a ver. Bueno, yo me fui queriendo. O sea, yo necesitaba irme, necesitaba vivir aventuras. Y bueno, la primera vez que fui expat fue en Londres porque estuve de au pair. Y allí, bueno, se me abrió el mundo y sí, tuve muchos intríngulis, pero lo guay fue sortear esos intríngulis, superarlos. Y luego en Edimburgo, más tarde estuve trabajando 2 años como profe de español y, y ahí también hubo intríngulis. Entonces, uno de los intríngulis suelen ser los acentos, porque claro, tú escuchas el PR English, que es como el más posh, el más pijo, pero luego vas a Hertfordshire, que era donde yo vivía cerca de Londres, y allí tiene un acento muy oscuro, o sea, no podía entender ni una sola palabra. Ah. Y luego en Escocia, en Edimburgo, entendía un poquito más el inglés de Edimburgo, pero el inglés de Glasgow era imposible también. Y estamos hablando de que yo fui a Escocia con un C1 de inglés, pues no importa. Ya, que en O sea, ahí principio ya deberías ser necesitas... capaz de entender todo, pero bueno, las diferencias realmente son brutales, ¿no? De una zona a otra. Ujú. ¿Sientes que son tan acentuadas, tan grandes en España, por ejemplo, o dentro del mundo hispanohablante en general? Sí, yo me atrevería a decir que sí. Porque tú puedes estudiar el español estándar de España, pero si luego vas a vivir a Sevilla, ¿qué? Te ¿Qué va te a tocar encuentras? adaptarte a... No, es verdad que no nacemos con el oído entrenado para escuchar ciertos acentos, tal, pero bueno, que no es que uno sea mejor o peor que otro, sino que hay que acostumbrarse y hay que trabajarlo con Totalmente. relax, ¿no? Los intríngulis se deshacen de forma tranquila. Estaba pensando también, me estabas haciendo pensar con el tema de los intríngulis, las dificultades que te encuentras viajando, que en el juego de rol que yo he creado, el de Agibilibus, que yo lo hice también con la idea de la palabra agibilibus yo la elegí porque significa como la capacidad de enfrentarte con ingenio a la vida, ¿no? Y de alguna manera es enfrentarte a los intríngulis. Y estaba pensando, joder, intríngulis habría sido un nombre buenísimo para el juego también, ¿no? Porque al final es eso, aprender un idioma es aprender a enfrentarte a los intríngulis de tu vida. Ujú, totalmente. Pero también tengo que decir algo bueno sobre los intríngulis. Bueno, creo que lo he dicho antes un poquito, pero al final lo interesante, tu vida es interesante precisamente gracias a los intríngulis, porque cuando los superas, eh, o sea, se expande tu capacidad para hacer las cosas. Así que sí, tenemos que pedir que la vida nos traiga intríngulis. Es verdad, ¿eh? Y no es intuitivo, pero bueno, ya lo decían los estoicos, ¿no? Que al final es que una vida sin adversidad es que no es vida. De hecho, es que no es realista plantearnos que vamos a tener, que solo vamos a ser felices, que solo vamos a estar bien cuando no haya problemas, cuando no haya intríngulis, porque eso nunca va a ocurrir. Siempre va a haber algunos. No, Al final, lo que nos va a hacer fuertes o más felices es la capacidad de enfrentarte a ellos. Y cuanto más te enfrentas a los intríngulis que te llegan, más facilidad tienes para los siguientes y bueno, ahí está el camino, ¿no? totalmente. Y qué vida tan aburrida si no tuviéramos intríngulis. ¿Verdad? Ujú, Vamos un momento al origen de intríngulis que he estado investigando y bueno, para sorpresa de nadie, pues viene del latín, ¿no? Y aunque parece que no está totalmente claro de dónde podría venir, sí se sospecha que viene de dos partes, ¿no? Del inicial, que significa como hacia adentro, y luego el triculis, que podría venir de la palabra latina tricae, que significa dificultades, ¿no? Embrollos. O sea, tal vez de alguna manera el meterte en esas dificultades. ujú, exactamente. De hecho, como no hay consenso sobre el origen de intríngulis, yo he encontrado otra teoría que dice que es como un mix entre las palabras latinas intimus y angulus.
Y eso significa como ese rincón que es difícil de descifrar. Qué chulo. Pues mira, cambio Ujú, totalmente. La opción que yo he encontrado me gusta mucho más la tuya. ujú. Siempre digo en el Sí, podcast que cuando hay varios orígenes posibles, que te quedes con el que más te gusta, que ese es el bueno, todos los demás son mentira. ujú, estoy de acuerdo. Bueno, entonces hemos hablado, Celia, de los intríngulis cuando te lanzas a otro país, estás aprendiendo, enfrentándote a los problemas para adaptarte, etcétera. Pero bueno, tú eres una profe emprendedora con tu propio negocio y no sé, yo creo que los emprendedores también pasamos, ¿no? Por una serie de intríngulis cuando montamos algo desde cero. ¿Tú podrías hablarnos de algunos de los intríngulis a los que te has enfrentado? ¿Cómo los has superado? ¿En cuáles andas ahora? Ujú. Bueno, buena pregunta. Pues sí, hay un montón de intríngulis. Bueno, yo supongo que también depende de tu personalidad, porque uno de los primeros intríngulis que yo tuve, y de hecho tengo una anécdota sobre esto, es que yo soy una persona muy, bueno, era una persona muy tímida, muy privada, y recuerdo cuando empecé a dar clases online, yo quería hacerlo, pero tenía tanta ansiedad que en las primeras clases tenía como episodios de disociación o despersonalización. No sé exactamente qué palabra es, pero había clases en las que yo podía verme desde fuera. O sea, Ah, yo wow. estaba como dando la clase en piloto automático, pero estaba tan nerviosa de que estaba fuera. Estaba como en dos dimensiones. Es súper raro y a lo mejor hay gente que piensa que estoy loca, pero te prometo que fue así. Bueno, Muy raro. igual tu cerebro estaba trabajando a tal nivel que lo que hacías era una proyección astral, ¿sabes? Como que, que te liberabas de tu cuerpo de una manera mística, ¿no? No descartemos nada, pero ya, entiendo. Pero Puede eso ser. sí es algo que con el tiempo ya has deshecho, ese intríngulis. Sí, sí, totalmente. Y de hecho me alegro de que no me diera miedo esa, esa sensación y haber continuado porque ahora es mi día a día y ahora soy yo la que intenta tranquilizar a mis estudiantes cuando entran dentro de la clase virtual. Porque a muchos les pasa un poquito lo mismo. Hay que pensar que, claro, te reúnes con una persona relativamente desconocida y además tienes que demostrar tu habilidad en una lengua que no es la tuya. Se Ujú. mezclan dos cosas que psicológicamente impactan. Es verdad, porque al final aprender idiomas es ponerte en una situación en la que te sientes vulnerable, ¿no? Te estás exponiendo al error, a los intríngulis todo el rato y además lo haces con una audiencia, ¿no? Ujú, Pues bueno, exactamente. de ahí entiendo también ahora un poco mejor lo de que tú enseñes con relax, con ese énfasis en que lo vais a hacer con calma, ¿no? En ese espacio de confianza. Y hablando ya un poquito más a nivel de estrategia, de la parte de arremangarte y ponerte a crear la web, la estrategia web y demás, ¿qué es lo que más, cuál es el intríngulis que más te está costando? Wow. Pues, a ver, me está costando todo en general, pero yo creo que cuando voy superando los retos, obviamente ya se vuelve todo más fácil. Pero sí, crear la página web, por ejemplo, fue un súper intríngulis porque decidí hacerla yo. Y bueno, ahora está hecha, pero es súper sencilla. Y hay muchas veces que tengo que entrar para actualizar algo y me da mucha flojera, mucha pereza, porque pienso, uff, tengo que entrar otra vez. Y no sé cuánto tiempo voy a tardar en solucionar ese problema. Y luego también con la estrategia de comunicación, mola al final, pero al principio también es un intríngulis saber dónde está tu tono, cómo te quieres comunicar y dónde lo vas a hacer. Porque claro, al final los anglosajones tienen una expresión que me gusta mucho, que es que el mundo es tu ostra. Claro, quiere decir que tienes posibilidades infinitas, pero claro, tienes que elegir de esas posibilidades infinitas cuál es la que mejor le puede ayudar a tu marca personal. Y eso también es difícil de conseguir. Es verdad, ¿eh? Y sí, lo de que puedes estar en todos lados es verdad, pero eso no significa que debas estar en todos lados o que sea una buena idea o que debas estar en todos lados de mil maneras diferentes, porque entonces es cuando te diluyes, cuando no proyectas tu tono, tu personalidad y, Ujú. y es un problemón. Sí, a nivel de intríngulis, bueno, el tema de la estrategia de comunicación, a mí me pasa que para redes, por ejemplo, soy malísimo, o sea, me cuesta todo lo que sea más uno a uno, o sea, en un formato, por ejemplo, en este podcast que estamos tú y yo charlando, o grabar yo ante el micrófono, o grabar un vídeo.
ese contenido o los emails del newsletter, donde te puedes apuntar en borjaprofe.com, por cierto, Ujú. pues no me cuesta porque de alguna manera siento que estoy hablando a una persona, pero en las redes tengo como cierto bloqueo, cierto intríngulis todavía, que para las publicaciones es como que no termino de hacer clic, o sea, me quedo en blanco y me cuesta muchísimo. Así que bueno, creo que todos tenemos nuestros intríngulis ahí en nuestro camino. Y bueno, ¿qué recomiendas, por cierto, a estudiantes que se sienten ahí bloqueados en cuanto a que les da vergüenza hablar? Porque hay muchos estudiantes, por ejemplo, que el tema de la gramática y todo esto, bueno, sin problemas, tienen sus libros, sus actividades, su Duolingo, que están ahí practicando, pero a la hora de exponerse y hablar con nativos, ¡ih! Les cuesta. Y es totalmente normal, o sea, yo lo entiendo perfectamente. Así que, a ver, si no estás en un país en el que se hable español, yo lo primero que recomiendo es encontrar a un profesor o a un tutor o lo que sea que te inspire confianza, Mm. porque va a ser como tu piedra angular. Porque claro, con un tutor o con un profe, tú tienes la oportunidad de equivocarte las veces que quieras, que no te va a juzgar, te va a enseñar estrategias para hacerlo mejor. Y al final eso te da una base para luego para sentirte más seguro y cuando estés en la calle puedas reproducir eso. De hecho, a mí me ayuda muchísimo tener primero un profe y luego también un entorno en el que yo me siento segura, para empezar. Y desde ahí ya sí que puedes atreverte con otro tipo de situaciones. Buenísimo, sí, es que eso es fundamental, efectivamente. Y me estaba acordando que habías mencionado, Celia, que un intríngulis, además de una dificultad, también tiene que ver con el engaño y demás. ¿Podrías dar algunas pistas de cómo se puede utilizar o en qué situaciones estaríamos hablando de intríngulis político? Bueno, pues en este caso es que intríngulis, justo en este contexto, es como un sinónimo de tejemaneje, que es otra palabra también muy chula. Y claro, pues al final son todos estos mecanismos ocultos. Para mí, intríngulis en este contexto es una palabra Slytherin. O sea, como en las casas de Hogwarts, que los malos son los Slytherin, Me para mí es encanta. totalmente eso. Ujú. Quizá relacionada con la corrupción y demás. Y tienes Intríngulis que es eso. imaginar a alguien haciendo con las manos así, ¿no? Un intríngulis. Yo creo que este gesto como que simboliza el señor Barnes de los Simpson, ¿no? O Slytherin, me Totalmente. ha encantado. Ujú. Vamos a empezar a organizar las palabras por casas, ¿no? No, pues alfombra, es una palabra Hufflepuff, ¿no? Como sin más, tal, pues por ejemplo. Hostia, Totalmente. De hecho, me hace mucha gracia porque has dicho alfombra y yo he pensado automáticamente en Hufflepuff. Hufflepuff. ¿Y retruécano? ¿En qué casa la pondrías tú, por ejemplo? Retrueca. Yo creo que es Hufflepuff también. No sé si ¿Sí? Hufflepuff o Gryffindor, o Gryffindor, Yo la metería en Ravenclaw, igual. porque es un poquito compleja, ¿verdad? Sí, porque es como conceptos más filosóficos, no sé qué. Uf, Ujú. te había avisado que aquí podíamos terminar hablando de cualquier cosa, ¿eh? Me quedaría una hora pensando ahora, clasificando palabras según la casa de Harry Potter. Voy a animar a la gente también en este episodio que ponga alguna palabra y en qué casa la pondría y por qué. Excelente ejercicio para clase. Oye, antes de terminar y de lanzarte la pregunta a bocajarro, te quería preguntar por tu próximo gran intríngulis. Si tienes ahora pensado al siguiente paso dentro de tu proyecto vital como persona, Ujú. quiero decir, también puede ser, ¿cuál es ese intríngulis que te propones deshacer? Vale. A ver, a ver, yo tengo, o sea, ya que vamos a hablar de eso, yo tengo una cosita, bueno, tengo dos cosas que le pueden interesar mucho a quien quiera venir a España y vivir aquí. Y es que he hecho un kit antiestrés de inmersión lingüística en español, que es como una guía en la que hago, bueno, reúno un montón de recursos que tú puedes usar en casa cuando no tienes a locales que están cerca. O sea, tienes una lista de Spotify, una serie de podcasts, de canales de YouTube y también algunos consejos sobre cómo puedes practicar español en tu casa, tú solo. Y por otra parte, también he diseñado un programa que se llama España Insider, que es eh, una máquina de resolver intríngulis en el español, porque ayudo con intríngulis gramaticales y con intríngulis culturales. Y está lleno de píldoras culturales sobre España que no puedes encontrar en otro sitio. O
sea, son cosas que yo hablo con mi familia, con mis amigos, que veo en la calle y que no salen en tu libro de español. Buenísimo, eso son cosas que además que los estudiantes suelen agradecer mucho, porque aunque Internet está llena de recursos y muchos de ellos maravillosos, esas pequeñas piezas, esas cosas que te vas a encontrar en la calle, esas conversaciones con la familia, con una familia hispanohablante, eso es oro. Así que bueno, estoy seguro de que les va a gustar mucho. Dejaremos los enlaces y quiero aprovechar también a decir otro intríngulis que yo voy a lanzar en breve. Bueno, esto depende de cuándo lo estén escuchando, pero en unos días va a estar disponible una formación que tengo para ayudar a otros profes. Esta no es para estudiantes, es para otros profes y se llama Cómo fracasar como profe online. Y en la que, pues, Miguel Pérez, gran profe, y yo, pues hablamos de algunos de los principales intríngulis a los que nos hemos enfrentado en nuestras carreras para que otros profes puedan cometer otros errores diferentes, ¿no? Que tengan sus propios intríngulis, pero no esas grandes cagadas en las que nosotros hemos caído. Así que estará disponible en breve, al que le interese que esté atento, pero sobre todo, Celia, ¿dónde pueden encontrarte? Bueno, pues me podéis encontrar en mi página web, que es profeceliaspanish.com. El profe es muy importante que acabe en E, porque muchos estudiantes piensan que es prof y no es prof, ¿Así? es profe. Ujú. profeceliaspanish.com. Y bueno, esa es la página web donde está todo lo esencial, pero luego para crear comunidad tengo una newsletter que es la comunidad Calm and Curious Spanish y cada semana envío un email también con curiosidades sobre el español y técnicas para comunicarte mejor. Y el Instagram que es @profeceliaspanish, igual que la página web, y ahí también hago un poquito más de comunidad. Así que esos son los 3 puntos esenciales. Fantástico, pues dejaré esos enlaces en la descripción y todo el mundo a apuntarse y a seguir a Celia. Y eso es todo. Ah, no, espera, te pensabas que te ibas a escapar de la pregunta a bocajarro, ¿no? Pues no. ¿Estás preparada? Sí, sí, estoy preparada. A ver, pausa dramática. Ah, bueno. Di cuál es tu top 3 de villanos Disney con los que te irías a tomar unas cañas y por qué. ¡Wow! Me encanta. A ver, el primero es Hades de Hércules, Fantástico. porque es que tiene un sentido del humor brillante. O sea, para mí es lo que le da calidad a la película de Hércules, totalmente, Es lo mejor de Hércules, sin duda. totalmente. En el segundo, que es villano, pero protagonista, bueno, no es muy villano, lo que pasa es que tiene una personalidad así un poco gris, que es Cuzco del Emperador y sus locuras. Ah, cierto. Ujú. Bueno, ahí la villana sería la vieja pelleja esa, ¿no? Isma. Pero ¿con ella te irías a tomar unas cañas o no? Ay, no, es que no me cae muy bien, por eso he pensado en Cuzco. Está bien, vale, damos Cuzco como por válido. Y tercero, Ujú. El tercero, mm, es difícil, porque ya el resto de villanos un poquito. Pero bueno, voy a decir, por ejemplo, em, Jafar, podemos decir, de buen Aladdin. Jafar, ¿eh? Sí, porque yo creo que así con su personalidad, ¿cómo decirlo? Con su personalidad oscura le puede dar una nota extra a la tarde de caña. Creo que puede aportar cosas diferentes que otro villano no puede aportar. Bueno, no sé, yo Jafar estaría pensando que me ha envenenado el vaso o algo igual, pero... A ver, estoy un poco sorprendido de que no hayas elegido a Gastón, pero voy a asumir que es porque lo consideras el héroe de la película, como es mi caso. Pero bueno, está bien, me ha encantado tus respuestas, Celia, y muchísimas gracias por venirte al podcast. Estás invitadísima cuando quieras, ya sea para tejemanejes o para meter otras palabras en diferentes casas de Harry Potter. Maravilloso, ha sido un placer estar aquí y sí, a ver si en el futuro me paso otra vez y hablamos sobre otra palabra. Intentaré que sea esdrújula, a ver Por cómo supuesto, sale. solo esdrújulas, ¿eh? Perfecto. Perfecto. Un abrazo. Adiós.